Hola, bienvenidos al canal. ¿Te has fijado alguna vez en lo productivos que pueden llegar a ser los sistemas naturales? Y eso que nadie abona un bosque, una pradera o la selva. En este vídeo queremos compartir contigo nuestro punto de vista sobre la fertilización. Antes de nada, me gustaría proponerte una pregunta y te invito a que hagas el ejercicio mental de responderla. Más adelante en el vídeo nosotros daremos la respuesta y me encantaría que nos dejaras un comentario y nos dijeras si la acertaste o no. La verdad es que a pesar de ser una pregunta muy sencilla, se la hemos propuesto a algunos compañeros biólogos o agrónomos y algunos de ellos no han dado con la respuesta. Bien, la pregunta sencilla es la siguiente. Imagínate una planta de tu huerto, por ejemplo, una tomatera. Desde que la sembraste ha crecido, ha ganado materia. Pues bien, ¿de dónde ha sacado toda esa nueva cantidad de materia la planta? Dejaremos de lado el agua, ya que consideramos que está en un flujo continuo, va entrando y saliendo por evaporación de la planta. Yo me refiero más bien a la materia seca. ¿De dónde saca la planta esa materia seca para crecer? Para empezar, me gustaría aclarar algunos términos que se usan habitualmente cuando hablamos de fertilizantes o abonos. Y es que hay mucha gente que se refiere, por ejemplo, a abonos químicos. Bien, desde un punto de vista estricto, químico lo es todo. La química es la ciencia que estudia la materia. Nuestra sangre es roja porque tiene hierro, que es un elemento químico. O ese olor que desprende un compost bien hecho a bosque, ese olor tan agradable es porque tiene geosmina, que es una molécula química. En fin, que si hablamos desde un punto de vista estrictamente químico, lo es todo. Todo en esta vida, en nuestro huerto y prácticamente en el mundo se puede explicar a través de la química, así que cualquier abono, propiamente hablando, es químico. También se hace muy habitualmente referencia a los abonos de síntesis o sintéticos, que son aquellos creados por el hombre haciendo reaccionar dos moléculas que ya existen para crear una nueva. La industria agroquímica ha tenido muchísimo éxito con estos abonos, ya que las plantas se nutren o solo pueden absorber sales inorgánicas y no hay nada más sencillo y más económico en la industria que hacer reaccionar dos elementos para crear una sal. Hay quien habla de abonos derivados del petróleo y esto es falso en un 90% de los casos, con una excepción, el azufre. Y es que antiguamente las enmiendas que se aplicaban en agricultura contenían bastantes impurezas y con estas ya se aseguraba el aporte de este elemento. Hoy en día, como estas enmiendas están mucho más purificadas, necesitamos añadir azufre a ellas para asegurarnos del aporte de este elemento. Hace tan solo 30 años el fenómeno de la lluvia ácida era algo bastante habitual y esta es una manera de añadir azufre al suelo. Hoy en día, gracias a grandes logros medioambientales como han sido el uso de filtros catalizadores, el mejor refinado de los combustibles fósiles o directamente el control de las emisiones a la atmósfera, este fenómeno se ha convertido en algo raro. Cuando se necesita azufre para añadir a los abonos agrícolas, ¿de dónde se extrae? Lo primero que cabría pensar sería que de la actividad minera. Pero en realidad se da un hecho curioso, y es que durante el refinado del petróleo se obtienen grandes cantidades de azufre y hoy en día hay un excedente de este elemento a nivel mundial. Así que cuando se necesita para los abonos agrícolas se toma de esta fuente. Cuando la gente se refiere a fertilizantes químicos de síntesis o derivados del petróleo, en realidad a lo que se está refiriendo es a abonos minerales o abonos inorgánicos. Y es que este término es un poco confuso, ya que no se refiere ni al origen ni a la manera de obtención, sino al resultado final, que son sales minerales. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque las plantas, su metabolismo, solo pueden absorber sales minerales.
Estos compuestos pueden obtenerse directamente de una mina, moliendo la roca, o mediante un proceso de síntesis o ambos. Por ejemplo, si se coge la potasa que se extrae de una mina y se mezcla con ácido sulfúrico, se obtiene sulfato de potasio, que es un fertilizante inorgánico muy habitual en la agricultura. En contraposición a todo esto están los fertilizantes orgánicos, que son aquellos hechos a partir de materia orgánica en mayor o menor estado de descomposición. Como te he explicado antes, las plantas no pueden absorber materia orgánica, no existe un nutriente orgánico para las plantas. Ellas solo absorben sales minerales. Así que esta materia orgánica va a necesitar de un proceso de descomposición mediante el cual se va a transformar en agua, CO2 y sales inorgánicas, que son las que sí van a poder absorber las plantas y gracias a la energía solar volver a transformar en vida. De hecho, este es el ciclo de la materia orgánica. Es por eso que hablar de abonos orgánicos para las plantas no tiene demasiado sentido. Los abonos orgánicos están diseñados de tal manera que su efecto en el suelo favorezca a las plantas y este es el concepto clave, el suelo. Los que sí pueden aprovecharse de esa materia orgánica son los microorganismos que viven en el suelo. Ellos van a tomar esas proteínas, esos hidratos de carbono de la materia orgánica y la van a degradar hasta convertirla en materia inorgánica, que es la que las plantas son capaces de absorber. Pero este paso es tremendamente lento. Pongamos que partimos de una brizna de paja o de una gota de abono orgánico. La paja, por ejemplo, está formada de largas cadenas de celulosa, que no son más que glucosas unidas entre sí. Estas glucosas son ricas en carbono. Pues bien, pongamos que un microorganismo del suelo que pasaba por allí decide comerse una de esas glucosas. Va a incorporar este carbono a su organismo, pero una parte la va a excretar en forma de CO2 durante la respiración. Pues bien, ese microorganismo que ha decidido comerse la glucosa, más adelante es probable que sea ingerido por otro organismo mayor, pongamos una ameba. El carbono que formaba parte de la paja ahora forma parte de la ameba. Esa ameba pues va a hacer lo mismo, probablemente hay una parte que la fije en su organismo y otra que se excrete en forma de CO2 mediante la respiración. También es muy probable que sea ingerida por otro organismo de mayor tamaño, pongamos una lombriz. Así que ahora el carbono que había en la paja pasa a formar parte, todavía sigue siendo materia orgánica, de una lombriz. Todo esto te lo explico para que veas que el paso de materia orgánica a inorgánica es tremendamente lento y que requiere de una compleja cadena trófica que hay en el suelo. Pero hay pequeñas cantidades de nutrientes que se van liberando en el paso de un nivel a otro de esta cadena trófica. Para cultivar de manera orgánica es muy importante entender este proceso de descomposición. Y es que una de las mayores virtudes que tiene es este ritmo lento, ya que esto nos permite un suministro constante y continuo de nutrientes para nuestras plantas. Por ejemplo, el nitrógeno o el fósforo en su forma inorgánica son solubles en agua, así que con cada riego o con cada lluvia se van con el agua. En cambio, cuando trabajamos con microorganismos, ese nitrógeno y ese fósforo quedan retenidos en el cuerpo de estos microorganismos y ya no se lavan con los riegos y además se van liberando lentamente cuando la planta los necesita. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice al inicio del vídeo, de la que te decía de cómo crecen las plantas, de dónde sacan esa materia para crecer? Lo más probable es que hayas respondido que la toman del suelo y que la absorben por sus raíces, pero mucho me temo que esto no es así. Aproximadamente el 50% de una planta es carbono. ¿Y de dónde toman el carbono? Pues del aire. Entra por sus hojas y lo fijan en sus estructuras a través de la fotosíntesis. Con esto solo quiero señalarte que esos nutrientes que tantos nos preocupan y que nos llevan a comprar fertilizantes son una porción muy ínfima de lo que la planta necesita.
El nitrógeno, por ejemplo, es un 1,5% de toda la planta. El fósforo es aproximadamente un 1% y el potasio creo que no llega ni al 0,2%. Y es que nuestras plantas crecen del aire. El elemento que más necesitan las plantas, como te comentaba, es el carbono. Pero es que el siguiente es el hidrógeno, que lo toman del agua, de la molécula de agua. El siguiente elemento que más necesitan es el oxígeno, que lo toman tanto del agua como del aire. Y a partir de aquí ya vendrían los típicos, el nitrógeno, el fósforo, el potasio y otra serie de microelementos que también son imprescindibles. Pero si el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son los que más necesitan, ¿por qué no se consideran nutrientes? Pues bien, es porque están en abundancia, porque las plantas lo toman de la naturaleza y no hay ninguna empresa que pueda sintetizarlos y vendérnoslo como algo imprescindible para el crecimiento de nuestros cultivos. Te hemos puesto este ejemplo para reflexionar sobre la cantidad de materia que toma la planta del suelo. Y es que se tiende a pensar a las plantas como consumidoras y al suelo como un simple almacén de nutrientes y agua. Pero en realidad, si queremos cultivar de manera orgánica, es necesario cambiar este concepto. En realidad, tenemos un suelo vivo, lleno de microorganismos que están trabajando continuamente para nosotros y para nuestras plantas. Así que en lugar de considerar al suelo como un almacén, más bien deberíamos considerarlo como todo una fábrica de nutrientes. Y como tal, necesita de materia prima, que sería agua y materia orgánica. Las plantas son ciertamente consumidoras de esos nutrientes que generan los microorganismos en el suelo, pero son unas consumidoras justas y responsables. Toman del suelo únicamente aquello que necesitan y pagan un precio justo por él, a través de aportando materia orgánica o aportando nutrientes para esos microorganismos a través de los exudados de sus raíces, haciendo pequeños cambios locales en el pH del suelo para que estos puedan vivir y trabajar mejor y creándoles en definitiva el mejor ambiente posible, que es la rizosfera. Como te he dicho, las plantas solo van a tomar del suelo los nutrientes que necesitan. Sabemos que cuando una planta está creciendo requiere más nitrógeno o cuando florece y fructifica más fósforo y potasio. En realidad hay mucha gente que cree que añadiendo un fertilizante rico en nitrógeno sus plantas van a crecer más o que si añade más fósforo y potasio pues va a obtener más y mayores frutos. Siento decirte que esto es totalmente falso. Ojalá fuera tan sencillo manejar un huerto como los fabricantes de fertilizantes quieren hacernos creer. Aunque una planta esté creciendo, no va a tomar del suelo más nitrógeno del que necesite. Sé que es muy fácil pensar que si yo le pongo más nitrógeno a una planta, pues va a tomar más y se va a poner más grande. Pero esto es falso, no funciona así. La planta solo va a tomar el que necesite y el resto se va a quedar como excedente en el suelo. Solo hay una excepción en la cual la planta puede beneficiarse de que aportemos un extra de un nutriente y es cuando previamente había un déficit en el suelo. Además, si queremos que esta fertilización tenga un efecto inmediato, deberemos usar un abono inorgánico, es decir, aportar una sal inorgánica al suelo para ese déficit en concreto. Y es que, como te decía antes, las plantas únicamente son capaces de absorber sales inorgánicas, así que de esta manera tendrá un efecto inmediato. Si abonamos de manera orgánica, como te comentaba, la materia orgánica necesita del proceso de descomposición y ya sabes que este es un proceso lento, así que el efecto de un abonado orgánico no es a corto plazo, sino a un plazo medio o largo. Abonar de manera inorgánica tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, si tenemos un déficit, pongamos de potasio, y queremos abonar de manera inorgánica con sulfato de potasio. Esta sal, como todas las sales que son fertilizantes inorgánicos, tiene un gran inconveniente, y es que está compuesto de dos elementos, que al mojarse se separan. Así que el sulfato de potasio vamos a tener, por un lado, azufre en forma de sulfato y potasio.
Ese potasio lo van a absorber las plantas porque pongamos que lo añadíamos porque teníamos un déficit, pero estamos añadiendo además al suelo muchísima cantidad de azufre, de sulfato. Este sulfato va a saturar el suelo y un exceso de un nutriente siempre es un problema. Por ejemplo, el exceso de azufre dificulta la absorción de nitrógeno por parte de las plantas. Además, estamos saturando todos esos espacios que tiene el suelo para albergar nutriente con un nutriente que en realidad la planta necesita muy poco, que es el azufre. Aunque te he puesto el ejemplo del sulfato de potasio en el cual el suelo se acaba saturando de azufre en forma de sulfato, esto es extensible a cualquier otra sal inorgánica con la que decidamos abonar. Un problema que tienen los abonados inorgánicos es precisamente que desciende la fertilidad del suelo. Cada vez el suelo es capaz de almacenar menos nutrientes porque esos espacios que tiene reservados para captarlos ya están llenos con un nutriente que la planta necesita en muy poca cantidad. Otro problema que tiene el abonado inorgánico es el descenso del nivel de la vida en el suelo. Las poblaciones de microorganismos necesitan materia orgánica que descomponer para mantenerse. Si no se la aportamos y en su lugar solo aportamos sales inorgánicas, estas poblaciones no tienen nada que comer y cada vez van descendiendo más. Está comprobado que un suelo abonado de manera inorgánica pierde fertilidad, pierde vida y por tanto cada vez se vuelve más dependiente de ese abonado inorgánico. Es probable que te estés preguntando sobre el título del vídeo, porque decía que nosotros no abonábamos, luego hemos hablado de fertilizantes orgánicos y creo que esto puede causar un poco de confusión. Me gustaría aclararlo. Un fertilizante es aquella fuente de nutrientes para las plantas y, como te he explicado, las plantas no pueden alimentarse de materia orgánica, así que fertilizante y orgánico en realidad son dos palabras que se contradicen. Está bien, es un término útil y todos sabemos a qué nos referimos, pero en realidad los fertilizantes orgánicos a quien están alimentando es a los microorganismos del suelo. La principal virtud que tiene abonar de manera orgánica con fertilizantes orgánicos es que esa materia orgánica ya se la vamos a dar parcialmente descompuesta a los microorganismos y esto va a hacer que el proceso se acelere. Pero ¿verdad que cuando acolchas no consideras que estás abonando? Esa paja, por ejemplo, que usas cuando estás acolchando va a acabar descomponiéndose y va a acabar siendo un aporte de materia orgánica al suelo que va a mantener a toda una población de microorganismos, que irá liberando nutrientes poco a poco para tus plantas, que mejorará la calidad de tu suelo, o esos microorganismos que incluso pueden crear sustancias beneficiosas para tus plantas, como serían algunos quelatos o algunas fitohormonas. Pues bien, la principal diferencia que hay entre acolchar y abonar con un fertilizante orgánico es que la materia orgánica del fertilizante está mucho más descompuesta, así que el proceso es más rápido y los resultados son más inmediatos. Cuando decimos que nosotros no abonamos nuestro huerto es porque lo único que hacemos es aportar grandes cantidades de materia orgánica para mantener a toda esa colonia de microorganismos de nuestro suelo y son ellos que al desarrollarse perfectamente van a sostener toda esa producción vegetal. Nuestra principal fuente de materia orgánica es el compost. Hay mucha gente que lo considera un abono, nosotros no. La mayoría del nitrógeno que pueda haber en una pila de compost se ha evaporado o ha sido consumido por los microorganismos durante el proceso de compostaje. El fósforo que no hayan consumido los microorganismos seguramente se haya lavado con la lluvia y el riego. Y de niveles de potasio hay muy poco. De hecho, el NPK de un compost fresco es más o menos de 1,1,1. Un buen compost casero bien madurado suele tener un NPK de 0,5-0,5-0,2, así que como puedes ver la cantidad de nutrientes disponibles para las plantas en un compost es muy pequeña. Y te preguntarás, ¿a dónde han ido a parar todos esos nutrientes? Pues han quedado retenidos en los cuerpos de los microorganismos que están en el compost. Y es que esta es una de las principales virtudes de este.
Cuando añadimos compost a nuestro suelo, estamos añadiendo muchísima cantidad de microorganismos que tienen en sus cuerpos esos nutrientes y los van a ir liberando poco a poco para que nuestras plantas puedan aprovecharse de él. Seguramente nos hayas visto aplicar otros tipos de materia orgánica en el huerto, no solo compost, y es que también acolchamos, aplicamos purines vegetales o seguramente muchas veces nos hayas visto aplicar harina de pescado o harina de sangre o melaza. Todo ello no son más que fuentes de materia orgánica para los microorganismos del suelo. En otras ocasiones también nos hemos valido de fermentaciones para cargar al suelo con microorganismos, como por ejemplo cuando hicimos un té de compost. O en otras ocasiones hemos preparado FPJ o FFJ, que también son preparados que ayudan al suelo. Hoy quisiera proponerte una enmienda muy sencilla para el suelo. Consta de solo 2 ingredientes y está pensada especialmente para intentar multiplicar toda esa vida en el suelo, aumentar esas poblaciones de microorganismos de las que venimos hablándote todo el vídeo. Se trata de proporcionarles una fuente de carbono y otra de nitrógeno, fuentes rápidas que puedan absorber inmediatamente y que así puedan multiplicarse muy rápido. Eso sí, vamos a querer mantener estas poblaciones de microorganismos y para ello necesitamos seguir aplicando materia orgánica de la que puedan alimentarse. Además, deberemos evitar largos periodos de sequía o el uso de insecticidas, fungicidas o herbicidas que acaban con la vida en el suelo. La receta que vamos a hacer es muy sencilla. Se trata de mezclar 5 gramos por litro de harina de sangre y 10 mililitros por litro de melaza. Ya sabes que nosotros usamos los de la marca Cultivers, que nos gustan mucho y que además son colaboradores del canal. Es por eso que nos han ofrecido un código de descuento, te lo dejo por aquí abajo en pantalla. Con este código puedes tener un 10% de descuento en cualquier compra que hagas en su web. Te dejamos el link en la descripción. Si te sientes más cómodo usando una alternativa vegana a la harina de sangre, puedes sustituirla por un purín de ortigas o un purín de consuelda. La función que tiene la harina de sangre, la consuelda, el purín de consuelda o el purín de ortigas es la de aportar nitrógeno, aunque la ventaja que tiene la harina de sangre es que hay una pequeña porción de este nitrógeno que ya es directamente asimilable por los microorganismos, así que su efecto va a ser más inmediato. Los microorganismos del suelo van a usar todo ese nitrógeno para reproducirse y luego para mantener esa vida recién creada van a necesitar una fuente energética que van a tomar del carbono. Ese carbono se lo estamos aportando a través de la fructosa y la glucosa que están en la melaza. Fíjate que ni el carbono de la glucosa y fructosa de la melaza ni el nitrógeno que está en la harina de sangre principalmente en forma de proteínas son nutrientes que las plantas vayan a poder absorber. Son elementos que van a nutrir a todos esos microorganismos del suelo y son ellos los que van a mantener a nuestras plantas sanas. Espero, como siempre, que este vídeo te haya gustado y sobre todo que hayas aprendido y te haya sido útil. Si tienes cualquier duda, me encantará leerte en comentarios y me encantará saber si acertaste o no la pregunta. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos.